Aló. Mm, Buenos días. Sí, em, recordando que desde esta próxima semana que viene, ¿cierto? Las clases de, mm, del día martes va a ser clase grabada y las clases de los días jueves van a ser clases eh, sincrónicas, como se les dice, ¿no? O sea, en, en presencia virtual también, ¿no? Em, Me gustaría partir quizás como haciéndoles o comentándoles un poco el, el- el camino que va a seguir el curso, o al menos la clase de hoy. Em, Me refiero a que primero vamos a resolver cualquier inquietud, ¿cierto? Que tenga que ver no con la materia, si es que hay, sino hay que tengan que ver con la materia, con el contenido, ¿cierto? Y después vamos a pasar a la, a la, a una visión un poco desde otro lugar para seguir viendo el concepto que fuimos. Aló. Em, sí, mi celular se, se apagó, no sé qué le habrá pasado, pero creo que se sigue escuchando bien, ¿no? Eh, ¿Hay algún problema de audio? ¿Se escucha? ¿Alguien me puede corroborar? Si no se escuchaba recién. Ya, ok, gracias ¿Se por su... escucha Entonces, bien? voy a dejar de lado el celular. Voy a seguir trabajando por acá por el computador. Eh, Bien, como les contaba entonces, lo que vamos a hacer entonces es resolver cualquier pregunta que les surja con respecto al, al tema de la asignatura o no. Y luego voy a hablar un poco yo de otra perspectiva o ir dándole otra vuelta más. ¿Sí? Les dejo las palabras a ustedes entonces si tienen alguna pregunta o respuesta a algunas preguntas también que yo dejé, que planteé en el video. Profesor, mi nombre es Yarko, Ujú. estoy ahí al habla. Una consulta. Lo que pasa es que el- los días jueves, eh, quizás yo me voy a tener que, en el caso particular lo estoy hablando, voy a tener que conectarme un poco más tarde y no sé si es que pueda integrarme a las actividades. Lo que pasa es que me choca con otro ramo, entonces, eh, no sé, para que esté al tanto nomás, había hablado con Jazz, que es la tutora, y me mandó su correo y le iba a escribir un correo, pero aprovechando que esta vez la clase terminó un poco antes, pude conectarme. Pero eso, ¿qué podríamos hacer en ese caso, las actividades? Porque supe que una nota va a ser como por actividades en clase, entonces no sé si va a seguir esa modalidad de, así como por nota, por, no sé, como acumulativa, algo así. No, vamos a tener que cambiar esa posibilidad para no afectarles. Y va a tener que ser más de entrega, ya sea de informes o eh, de, de revisión bibliográfica, de alguna prueba de evaluación o algún proyecto en conjunto, ustedes en grupo, ¿cierto?
pero sí, no voy a poder evaluar, hacer evaluaciones en clase, ¿no? Como no podría tomar en cuenta actividades porque claro, afectaría a personas como tú o a más de una persona, y yo creo que mejor que no sea así, ¿se entiende? Sí, profe, gracias, gracias por aclarar la duda. ¿Alguna otra duda? Bien, con respecto al video, ¿cierto? Eh, alguien no lo alcanzó a ver, alguien no pudo verlo, eh, alguien no logró, o un bicho yo no alcancé a verlo. Alguien sí lo vio, esa es la pregunta en realidad. ¿Alguien lo vio? Bien, hubo entonces algunas personas que lo vieron. Em, en el video se habla, ¿cierto?, de la virtud como, como un concepto, ¿cierto?, que ha sido utilizado, que ha estado presente al menos en las discusiones sobre ética. A mí personalmente me sigue cabiendo la duda de cómo es posible que se relacionen estos conceptos, ¿no? Me pregunto más que nada como también un poco de ejercicio reflexivo. Eh, cómo es posible que, mm, claro, que eso que se llama virtud esté contemplado en el estudio ético y también en el estudio moral, en otros sentidos, ¿no? En el estudio ético, en el sentido de que es parte de una construcción teórica con respecto al bien, con respecto a los comportamientos, ¿cierto? Eh, que está ahí y donde se presenta la... Oh, está escuchándose mal. Así que yo estoy viendo eso del sonido. Algo, algo. Se escucha cortado aún. Se escucha entrecortado. Y ahora, Sí, ahí sí. ya, ahí sí está mejor. Ok. Sí, cierto. Ahora se escucha mejor que volví al celular. Entonces ahora el celular es mi medio. Ahí se escucha mejor. Sí, ok. Bueno. Em, ¿En qué estaba? Hablando de qué estaba, de la virtud. ¿En qué parte qué estaba diciendo? ¿Qué era lo que estaba mencionando? Estaba Em, diciendo que todavía tenía la duda de por qué se relacionaba en el mismo análisis la ética con la virtud. École, eso era. Genial, gracias. Claro, ¿cómo es cosa de por qué se me introduce este concepto de virtud, ¿no? Ser una persona virtuosa está dentro de, es como un logro, se puede entender así también y era la fórmula aristotélica al menos que decíamos,
desde la ética nicomaquia, ¿no? Como decía eh, que es un logro, o sea, tenemos que actuar bien para lograr ser virtuosos, ¿cierto? Como tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer dentro de nuestro oficio para, para lograr ser personas virtuosas. Eh, y supuestamente la virtud es la que trae la felicidad, ¿cierto? Y la que trae, que es la mayor finalidad que buscan las personas, ¿no? Como, dentro de ese marco, al menos explicativo, ¿cierto? Que hace Aristóteles, habla de eso, ¿no? Como una de las finalidades que buscan las personas es la felicidad, o más que nada, todas las finalidades que nos propongamos, tienden a eso, tienden a a la felicidad. Em, Claro, claro, ese bien lo evalúa la propia persona, entonces cada persona dice, ya, esto me hace bien, ¿cierto? Esto es un bien para mí, o esto me hace sentir en bienestar, y cada cual decide, ¿cierto? Pero, pero bueno, Aristóteles dice que al fin y al cabo todos tienden a la felicidad, todos tienden a la felicidad. Em, Todo va para allá. Eh, Y eso es por el camino de la virtud, po. O sea, claro, yo digo, por ejemplo, no sé, si la que hablaste ahí piensa, o alguien que piense, o comienzan a darse cuenta qué son esas cosas que a ustedes le hacen sentir bien o le hace bien, ¿cierto? Y qué es lo que deben hacer para obtenerlas, ¿cierto? Para lograr para llegar a ese lugar. Es como, em, cuál es el camino que debo recorrer, y ese camino debe estar cargado de virtud. O sea, para lograr esa virtud total, plena, debe estar cargada de buenas acciones, o las acciones precisas para que me lleven a ese lugar. Em, por eso supongo que está, eh, está relacionado, ¿no? Por eso supongo que hay una correlación ahí entre ética y virtud. Mm, Está buena esa pregunta. Yo no sabría, a ver, responder. Veamos, pues la naturaleza humana es buena. Em, Tengo abierto el libro de la ética Eudemia. Debe salir, hay un nobleza moral y virtud perfecta, pero yo quería leer otra parte de la virtud, pero busquemos esas preguntas. Igual está. Aristóteles piensa que la naturaleza del hombre o de la humanidad es buena. em, A ver, naturaleza de la amistad entre iguales, la felicidad, su promover, naturaleza y condiciones de la felicidad, Yo naturaleza de lo digo, profe, porque como usted dice que Aristóteles menciona que todos nos movemos hacia un bien, que sería el bien supremo y al mismo tiempo la propia felicidad. Claro, pero sí, es la felicidad, pero no sé si afirma que todas las personas tienden a eso, o sea, que lo logran, ¿entiendes? Como Claro, pues, es que en ese sentido las personas que lo lograrían serían las personas que son virtuosas, ¿o no? ese es el punto, porque no todas las personas son virtuosas, según este marco. Entonces, no todas las personas logran llegar a ser buenos en su plenitud, ¿se entiende? Eh, Esto me hace pensar en Maslow con su teoría ¿En de la qué? autorrealización. En, Maslow. sí, Genial. A ver, explícame. No soy tan erudito en eso. porque Maslow igual habla de esto de que uno se mueve según la lógica de la pirámide en busca de la Égida. autorrealización, que Égida de la sería pirámide. Ya. la lógica de la pirámide que sería la autorrealización. Ok. Y ahí uno encontraría lo que es la propia felicidad. Ya, es Pero, Aristóteles, claro. pero Eh, para hallar esa autorrealización o ese camino, primero hay que completar ciertas necesidades que son, partiendo por las de supervivencia, también, por ejemplo, las de amor o las de vínculos estables.
Claro. Entonces, en ese sentido, me hace pensar que quizás las personas que no son virtuosas, y yo lo digo como reflexión mía, son aquellas que no logran hallar ese camino de autorrealización por algún motivo o no sé, por algún daño o falta de necesidad. No sé Ya, qué. hay una, creo que lo dije en el video, pero hay una propuesta que es muy similar, que es lo que dice Aristóteles. Cuando tú mencionas que hay que solucionar algunas cosas para llegar a la autorrealización, ¿cierto? En esta pirámide de Maslow, eh, claro, Aristóteles también dice que la virtud está posada, no sé si lo dije en el video o no, pero que está posada en una sola parte del alma, que es la que logra al fin y al cabo esta, esta felicidad, ¿cierto? Que es Que es la la parte parte del racional. modo de ser, que es la parte del modo de ser, claro, es la parte de Mm, cuando el modo de ser, que era el modo cuando ya habías racionalizado tus formas de estar en el mundo, ¿cierto? Eh, em, viene me distrajo la pregunta de Mati. ¿De Mati fue, no? Sí. Voy a tomar la decisión si la respondo en un momento. Déjame desarrollar lo que estábamos diciendo. Claro, es la parte racional, ¿cierto? Ahí se posa la virtud porque, claro, hay una parte que se supera en ciertas cosas. Y de hecho él menciona que el alma está basada por las pasiones, ¿cierto? Que vendría a ser todo esto que tú dices quizás como que hay que controlar o que hay que, mm, hay que manejar de buena manera, ¿cierto? Para poder lograr en mi modo de ser estar siendo sin esas pasiones previas, o sea, sin esas pasiones que me van a afectar, ¿no? Em, bueno, menciona la otra parte que es la otra parte del alma, que es la facultad, que es cuando te das cuenta que las pasiones te están afectando, ¿cierto? O que las cosas o lo que te rodea te afecta, te genera pasiones, ¿cierto? Y esas facultades se dan cuenta, son esas facultades, no sé, de enojarse, la facultad de la ira, de la alegría, que son producidas por las pasiones. Y una vez arreglado todo este, este, este una vez arreglado todo como menjunje que está entre las pasiones y las facultades, si lo llevo a la práctica, a mi modo de ser, ¿cierto? No a ese hábito o costumbre que estaba dado porque lo daba, porque así era, sino que si lo llevo a la costumbre, logro la felicidad, logro la virtuosidad. Y eso tú dices que está muy emparentado con la pirámide. ¿Qué dices tú? ¿Priscila fue o no? No sé, no sí, recuerdo. yo fui profe. De hecho, hice ese enlace y empecé a pensar qué relación podía haber entre ser una persona virtuosa y estar mentalmente sano, Ah, genial, wow. para Ya enlazarlo con mira, el tema de la salud mental. ¿te puedo hacer una pausa a ti y responder las otras preguntas Sí, y después sí, volvemos a hacer? ya. Em, a ver, diferencia entre ética y estética, no voy eh, no voy a profundizar mucho sobre eso, solamente porque son dos campos así, pum, como que me preguntes la diferencia entre, no sé, Europa y América, no me refiero a georreferencia, sino que hay muchas formas de abordar esas diferencias más allá de que sean continentes distintos, ¿no? Bueno, la ética y la estética también son continentes distintos, se pueden considerar como continentes distintos dentro del campo de hacer de la filosofía. Em, la, la ética, o mejor dicho, la estética, primero voy a decir, tiene relación un poco más con las sensaciones, ¿sí? Con el análisis, ¿cierto? Y el discurso, la discusión que se pueda generar con respecto a las sensaciones y cómo sentimos o cómo nos llega la apreciación estética, que es como algo que se puede sentir con los sentidos o con otros tipos de sentidos, ¿no?
Por lo general la estética está relacionada con el arte, ¿sí? Tiene que ver con un análisis sobre el arte y cómo, cómo, cómo llega a ser arte, algo que se menciona arte, ¿cierto? Tiene que ver con cómo captan los sentidos, el arte, ¿cierto? Em, Cuál es la apreciación racional del arte, etcétera. Como va por ese lado un poco lo estético. Y lo ético, que es lo propiamente que estamos ahora, ¿cierto? Que tiene que ver con un poco más allá de objetos o obras artísticas, ¿cierto? Habla de los objetos o las situaciones, ¿cierto? De encuentro entre personas, ¿ok? De, o de análisis también de la persona misma y su hacer, ¿cierto? Por ahí va la diferencia. Podría pensar que la naturaleza humana es buena. Ah, eso es lo que preguntó también Priscila. Queda pendiente. Yo no estoy seguro si podríamos decir que la naturaleza humana es buena, según Aristóteles. Eh, Porque claro, hay personas hay personas humanas que no eligen o no logran hacer el, no logran hacer el paso desde las pasiones al modo de ser, ¿no? Como un modo de ser más racional. em, Leyendo desde Aristóteles, ¿cierto? Em, sí podríamos decir quizás que en potencia, y ahí mezclando un poco las teorías aristotélicas que claramente están para eso, porque es el mismo autor, podríamos decir que en potencia todas las personas o todos los seres humanos, ¿cierto? O todos los hombres, como lo dice específicamente Aristóteles, tenemos la posibilidad de ser buenos, ¿sí? O tenemos la potencia de ser buenos, ¿cierto? Eh, por ahí puede ir, ¿no? Como en potencia tenemos la capacidad, la habilidad de llegar a ser buenos, porque, claro, en potencia tenemos en una parte del alma, tenemos una, un fenómeno que sucede, que es la virtud, ¿cierto? Que puede llegar a suceder, ¿cierto? Como no, pero si llega a suceder nos transforma en alguien, en alguien, en alguien bueno, ¿no? Porque logro darme cuenta de cuáles son qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? Qué es lo que, a lo cual me quiero dedicar y puedo trabajar en ello, ¿cierto? Y llegar a tener esa virtud. Y si está la virtud, al, al paso a la felicidad no es tan lejana, porque ya se construye el camino. Em, Eso, no sé, no diría que, o sea, quizás no sabría tampoco definir naturaleza humana. Todavía es algo que a mí me queda pendiente, Sí, creo como, que es súper amplio, pero creo que empecé a hacer como un análisis muy grande en relación, es que me causó mucho esta idea de Maslow, entonces pensé si es que era posible como considerar o interpretar lo que decía Aristóteles de esa manera. Solo eso. sí. A ver, voy a seguir con otra pregunta. ¿La virtud no estaría para Aristóteles en el aura mediocritas? Nunca había escuchado ese término, aura mediocritas. Si me puedes comentar un poco más de aura mediocritas, yo lo agradecería. Si no, estoy acá también buscando en la bibliografía que tengo a mano. Eh, la dorada mediocridad. Dale, te leo. O sea, no, nunca he escuchado hablar de la dorada mediocridad. ¿Es un término latino? Ricardo Llévenes y de la sabia ignorancia.
De la sabia ignorancia, yo supongo que es como ese dicho de solo sé que nada sé, o lo relaciono con, con Sócrates y ese modelo, ¿no? Eh, Aurea de Demócritas, acá está. A ver, ética, estamos en la introducción. Ok. Eh, según entiendo, tiene que ver con la moderación de lo de la Aurea Mediocritas. Bueno, no voy a aceptar ese según internet como, como referencia. No, pues no puede ser, pues Priscila. En ningún caso. Ya, a ver, mire, yo encontré eh, eh, en la introducción del libro de Ética a Nicómaco, al menos hay una referencia a Laurea Mediocritas. A ver, voy a leer, lo lamento, pero voy a leer un buen párrafo, o al menos una página. El concepto aristotélico surge del trabajo absoluta, Aristóteles. A ver, intentemos a ver si es que está acá presente, si no, porque sí, pues Guillermo Vega, tiraste el concepto, pero no desarrollaste nada. Ahí te intentó salvar Priscila, pero yo también estoy acá tratando de darle vuelta al concepto. Laura Mediocritas. Dice, en medio virtus. La expresión latina, esto es la introducción del libro, ni siquiera es Aristóteles, pero dice, la expresión latina en medio virtus ha trivializado aquella teoría aristotélica que constituye una de las piezas fundamentales de la ética. En la ética nicomáquea aparece el término mesotés junto a simetría en el libro 2. En el mismo libro que estamos moviéndonos. El texto se refiere al exceso, al defecto de comida y bebida que arruinarían la salud. Pero Aristóteles aplica este ejemplo a la templanza y a la fortaleza. El que huye de todo y tiene miedo y no resiste a nada se vuelve cobarde. El que no teme absolutamente a nada y se lanza a todos los peligros se vuelve temerario. Asimismo, el que disfruta de todos los placeres y no se abstiene de ninguno se hace licencioso. Y el que los evita todos, como los rústicos, una persona se vuelve una persona insensible. Así pues, la moderación y la virilidad se destruyen por el exceso y por el defecto, pero se conservan por el término medio, el mesotés. Esto está altamente machista patriarcal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es moderación, claro. Así pues, la moderación y la virilidad se destruyen por el exceso, claro, por el término medio, mesotés. Entonces, los orígenes inmediatos de la doctrina de la mesotés, o sea, del término medio, que Dirmayer, 1900, no sale la página 305, bueno, que Dirmayer, sitúa en Platón, tiene una larga tradición en la cultura griega. La doctrina del término medio tiene una larga tradición en la cultura griega. Bueno, Homero dice que Homero no utiliza el término mesotés. Es típico de Platón y Aristóteles, ni siquiera mesón que se encontramos en los poemas épicos. El sentido de la mesura aparece ya en la Odisea, mesura, moderación. Quien recibe a un huésped y lo ama en exceso o en exceso lo aborrece es algo irritante. Todo es mejor si es moderado. Aicima. Esta expresión aicima se encuentra en contextos que, como el aristotélico, tienen que ver con el exceso en la bebida o la comida. Eso es, bueno, en Homero, o nos fuimos para allá, en Homero, en la Odisea, aparece el concepto de mesura que es aicima. Y Aristóteles utiliza el concepto, y Platón también utiliza el concepto mesotés.
La armonía de aquellos elementos que intervienen en la salud es precisamente resultado de ese equilibrio entre el exceso y el defecto. El cuerpo humano, una vez más, servía de contraste y canon para desde él ampliar a otras esferas que expresasen también en el equilibrio su virtud. ¿Horacio? No, 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 Homero. Bueno, no sé si habrá acá, según este libro, dice Homero. Y yo le creo a este libro porque eh, es serio. Horacio, no sé quién será. De hecho, Horacio no me suena. Esta expresión encima, claro, bla, 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 el cuerpo humano una vez más servía de contraste y canon para desde él ampliar a otras esferas que expresasen también en el equilibrio su virtud. Los ámbitos entre los que podemos encontrar ejemplos de esta teoría del medio son la posesión de bienes y su consumo, el mundo social y moral, y el arte como belleza y el trabajo. Mira, ahí está presente la estética. El arte, en la estética también se puede utilizar el concepto de mesotés. El profe Alfonso nos habló de eso, del justo medio. Sí, sí, es precisamente el justo medio. Es lo que se llama justo medio, mesotés, o el... De hecho lo dije, acá dice el término medio, claro, el término medio o el mesotés o el justo medio. Entonces de ahí sale lo que decía el aurea mediocritas. A ver, el cuerpo humano una vez más servía, bla, bla, ya lo leí. Apoyándose en estos puntos, Agnes Heller, ¿alguien conoce a Agnes Heller? Agnes Heller, una filósofa húngara, ¿sí? Agnes Heller, una filósofa húngara eh, que aún está viva. Ah, no, que falleció en el 2019. Wow. Está relacionada con la filosofía continental. La filosofía continental se le llama la filosofía precisamente de Europa, pero para el sector continental y no tanto mediterráneo. O sea, Alemania, Francia, eso. Filósofa hungariana. Ya, entonces Agnes Heller ha hecho una interpretación apoyándose en esto que acabamos de hablar del justo medio, ¿cierto? Agnes Heller ha hecho una interpretación en lo que se opone acertadamente a los que entienden la mesotesis aristotélica como un aurea mediocritas. Y por aurea mediocritas, según es la dorada mediocridad. Todavía no logro comprender la aurea mediocritas, pero este carácter intermedio del individuo en una sociedad que en cierto sentido representa lo universal, presta a la teoría de Aristóteles una fecunda significación. Claro, lo importante acá es la moderación. Esa es la palabra importante que se presenta en el modo de ser, ¿cierto? Y que nos lleva o nos debe supuestamente orientar hacia dónde caminamos, ¿sí? O hacia qué hacer. Para poder lograr este justo medio, o este carácter intermedio, o término intermedio que esté entre el exceso o el defecto. La virtud entonces está ahí, y como cada persona tiene posibilidad de darse cuenta de eso, porque somos seres racionales al menos, ¿cierto? Aristóteles también decía que éramos animales políticos, ¿cierto? Son politicón. Es decir, que si estamos dispuestos o si en nuestra naturaleza está inscrito la posibilidad de ser políticos, ¿cierto? Está inscrita la posibilidad como potencia de llegar a ser política, eh, es obviamente porque tenemos la capacidad racional, ¿no? Porque para hacer política debe haber un hecho o un encuentro entre personas en términos racionales, ¿no? Al menos así lo menciona Aristóteles también. Eh, entonces, claro, eh, la expresión política vendría a ser una de las expresiones más virtuosas también de la
de la misma posibilidad del modo de ser, o la posibilidad de la virtud. Política como una de las virtudes más valoradas. De ahí que se hayan molestado e incomodado tanto con la aparición de los sofistas que empezaron a, a- a vender o a enseñar el arte de la virtud política, ¿cierto? Y bueno, ahí les dejó un poco el desorden al respecto, porque vino a ser un punto de fuga dentro de los marcos que habían pensado estos griegos que ya en Atenas, que ya tenían como un poco supuestamente resuelta toda la realidad, porque habían leído tanto, ¿no? También. Em, Bien, no tengo nada más con respecto a obras mediócritas. A ver, había otra pregunta. A ver, esta pregunta está muy buena. Y quedamos tenemos pendiente, yo creo que vamos a cerrar con eso, con respecto a los trastornos mentales, creo que fue la palabra que usaste, o los problemas mentales, no sé cuáles son los conceptos, pero volvemos ahí en un rato. Salud mental. Salud mental, gracias. Em, Hay otra pregunta antes. La virtud está en una parte, si la virtud está en una parte del alma, entonces estaría en todos. Y eso significa que es propiedad y no entidad externa. A ver. No. La virtud está en una parte del alma, claro. La virtud, eh, claro, está en una parte del alma cuando se desarrolla. Si no se desarrolla, no está. ¿Sí? Pero una vez desarrollada la virtud, se debe presentar en una parte del alma o eh, no está en tu parte, sino que es como eh, ¿cómo le mencionaba Aristóteles? Un proceso del alma, algo así, eh, o sucesos del alma. Ya, pero claro, la virtud está ahí, entonces estarían todos, claro, en todos, sí, insisto, como si está la posibilidad, si se activa esa virtud, todos tenemos la posibilidad de activar esa virtud. Es propiedad y no entidad externa. Ya, esto me interesa, me llama mucho la atención. Estaría en todos y significaría que es propiedad y no entidad externa. Es propiedad y no entidad externa, claro, es como un atributo de la persona más que algo que viene externo. École, sí, sí, así tal cual. Em, y le quita entidad, ¿cierto? Y eso sí, porque de hecho, y ocurre también con la noción de bien. Y era también otra de las cosas que mencionaba, parece que no lo dije, solamente pasó por mi cabeza. La idea de que la virtud está en relación a, ¿sí? La virtud no es algo que tenga una sustancia, ¿sí? Sino que está en relación a, es como decir, la virtud del vendedor de empanadas, ¿cierto? La virtud del futbolista. La virtud es un término relativo, ¿sí? O podríamos decir que es un accidente. ¿Mm? Eh, no sé si recuerdan esa división entre accidente y sustancia que hacíamos de las cosas que eran, o del ser. El ser mismo, ¿cierto? Puede ser una maleta y sus accidentes vendría a ser el color, su tamaño, vendría a ser su cantidad, ¿cierto? Pero lo que es una maleta, su sustancia. Entonces, esa maleta o sustancia puede llegar a ser virtuosa como una entidad o como un atributo, más que como una entidad externa, ¿cierto? Es como la propiedad de, de una cosa, ¿sí? Em, claro, Como algo un que se rasgo, podría profe, ¿no? desarrollar. Sí, sí, claro, claro, como un rasgo. em,
claro. A ver, alguien dice, Aura Cepeda dice, entonces la ética es virtuosa en la medida en que las costumbres se lleven a cabo con moderación y buscando la felicidad como fin último, para ver si entendí. Eh, yo diría que más que la ética que es virtuosa, está excelente, pero no es la ética la virtuosa, es la vida la virtuosa, ¿sí? Es la existencia la virtuosa. La ética va a decir eso, ¿sí? Desde una perspectiva ética, entonces la existencia es virtuosa en la medida en que las costumbres se lleven a cabo con moderación y buscando la felicidad como fin último. ¿Se entiende? Eh, Ahora, dentro de lo que tú, de cómo lo planteas tú, así siendo muy, muy, muy detallista en el uso de las palabras, ¿cierto? Eh, la medida en que las costumbres se lleven a cabo con moderación, ¿sí? Estoy súper de acuerdo, y buscando la felicidad como fin último. Aquí quizá voy a abrir un poco la discusión sobre la búsqueda de la felicidad, porque entendiendo lo que, como lo entendemos, como lo entiende Aristóteles, todo nos lleva a la felicidad. O sea, eh, cualquier cosa que busquemos como fin siempre nos va a tender a nuestra felicidad. ¿Se entiende? Siempre busca nuestra felicidad, todo fin. Em, sea cual cual fuere, ¿no? Como sea cual sea. Eh, em, y quizás no podemos escapar incluso de esa felicidad a la cual vamos a tender siempre, porque eh, estamos siempre buscando eso. Ahora, claro, para lograr la virtud, ¿cierto? Eh, em, para lograr la virtud entonces se debe ocupar de manera moderada cualquier acción o cualquier medio que nos pueda atender a lograr esa felicidad que buscamos o ese fin al cual tendemos. Em, pero sí, solamente en tu formulación solamente cambiaría, estoy hablando de Aura Cepeda que escribió en el chat. A Aura te escribiría que la ética es virtuosa, no, que más que nada las personas son virtuosas o la existencia o la ética da cuenta de eso, ¿no? Como ese giro que quiero presentar. Em, salud mental. Salud mental. ¿En qué medida una persona que esté categorizada de alguien que no tiene salud mental, en qué medida puede lograr la virtuosidad? Profe, a eso creo que igual podríamos agregarle una teoría que viene como a modernizar la teoría de Aristóteles, que es de una filósofa, que es de Philippa Foot, y ella habla de eso, de que el actuar moralmente tiene que ver con cosas de rasgos, y esto denomina virtudes. Y de hecho ella, no sé si usted conoce el dilema del tranvía. El de si matas a 3 personas o algo así, hay que desviar el tranvía, ¿no? Claro, lo que dice lo voy a leer para que lo escuchen todos. Ya, Dice, un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan 5 personas atadas a una vía por un filósofo malvado. un Afor- filósofo malvado. sí. Ya, Afortunadamente es posible accionar un botón que encaminará al tranvía por una vía diferente. Por desgracia hay otra persona atada a esta. ¿Se debería pulsar el botón? claro. Ella pone en discusión si, o sea, ¿qué se podría decir? Eh, por ejemplo, la ética del utilitarismo elige la cantidad como criterio para poder decidir y dice, no, pues, hay que salvar 5 personas porque son 5 vidas, entonces valen más que una. Pero lo que dice esta filósofa es que no hay que hacer nada, no hay que apretar el botón, porque si uno aprieta el botón estaría siendo partícipe en la muerte de alguien. Pero si uno no lo Ah, mira, aprieta,
si uno no la aprieta, no estaría siendo partícipe porque de todas formas uno no sabía que iban a estar esas personas ahí. Y la responsabilidad de las muertes, al fin y al cabo, es de la persona que a todas las personas. Entonces, lo que yo infiero de esto es que en parte ser virtuoso o actuar virtuosamente, también siguiendo con la lógica de Aristóteles, es en parte no actuar sin hacerle daño a otros. Y teniendo en cuenta esta discusión pendiente del tema de la salud mental. No sé Genial, qué piensan. genial. Voy a seguir, pues. Sí, para eso estoy acá yo como profe, ¿no? Y como profe de filosofía más encima. Eh, yo me pregunto, entonces, ¿cuándo se define el daño? ¿Sí? ¿Cómo se define el daño? Porque ya, sí, está bien. Una persona, esta persona que está en el tranvía, ¿cierto? No actuó, no actuó y no se metió, ¿cierto? Solamente observó y dejó morir personas. Y tampoco tenía la posibilidad, tampoco se las dio de mártir, ¿no? Como no iba a alcanzar a desamarrar a las otras 3 personas o a una, ¿no? Entonces prefirió ser una persona contemplativa y quizás más adelante podría hallar una solución al respecto y para que no vuelvan a ocurrir esas situaciones. Eh, claro, y ahí, bueno, y una de las posturas es no dañar, ¿cierto? No solamente en actuar de justo medio, sino que también actuando siempre intentando no dañar. La persona, el filósofo malvado, o perverso, no, malvado del tranvía no, no, no dañó, no hizo daño. Pero ¿cuándo es el daño? Claro, ¿cuándo el daño es realmente daño? O sea, ¿cómo se cataloga el daño? Y no estamos hablando en términos jurídicos, sino que en términos bien como personales, ¿no? O sea, y lo que pregunta también, asumado lo que dice Jennifer, ¿no? Cuando desde la perversión, ¿cierto? Hay daños que constituyen placer. Em, Eso sería subjetivo. ¿Cómo así? O sea, Subjetivo. o sea, si usted dice que el medir cuándo o no hay daño sería un análisis subjetivo, ¿no? Por O eso sea, es que en el perverso, claro, pero ¿qué decimos entonces cómo establecemos, o se establecen entonces estándares de daño, ¿no? ¿Y qué mm, pasa cuando esos estándares en realidad no están demostrando eh, daños que sí son? ¿Sí? ¿Me entiendes? Como em, cuando tú actúas, ¿cierto? Intentando esta búsqueda de la virtuosidad, ¿cierto? Em, ¿Cómo sabes cuando dañas a otra persona? O cuando, como, sin que otra persona o sin que otras personas te lo digan también, pues, si no, tampoco no siempre están diciendo las cosas. Pero, pero a veces hay actos que sí, si bien están dentro de este justo medio, pueden lograr daños también, pues, ¿no? No sé, yo lo pongo en cuestión. sí, yo O creo me que fui muy sí. lejos. Pero en esa misma línea está bien pensar que, porque igual todo esto es una discusión moral, está bien pensar que todo esto también es algo que va evolucionando, porque la moral también cambia. Entonces, cosas que antes se consideraban buenas, hoy con los avances y con las investigaciones se saben que no son así, que son malas. Y por eso se han cambiado cosas también, pues, ¿no? O me fui para otro lado. No, también no, totalmente de acuerdo, porque claro, también hay un avance ahí del conocimiento que también va replanteando estos justos medios. Y bueno, también eh, sigo pegado con esta idea de Aristóteles, estamos ahí al menos, eh, porque, bueno, Aristóteles también lo mencionaba en términos como contextuales, ¿no? Como el justo medio o el término medio no, no, no es algo que sea absoluto, ¿cierto? No es algo universal.
al menos así lo plantea Aristóteles. Y claro, hay hartos avances también que van diciendo el daño, ¿no? Que van moviendo la, la lógica de comprender el daño. Ahora, claro, nos queda la perversión ahí, que el daño es placer. Que hay otra moralidad ahí, ¿no? Hay una construcción distinta de- de- hay un sistema moral distinto, o quizá, me pregunto, o quizá no hay sistema moral, no sé. ¿Es posible que no haya sistema moral? Claro, alguien perverso sería virtuoso si se daña, o quizás no es daño tampoco, no sé, como el daño médico, claro, es daño, efectivamente, o sea, si es daño quirúrgico, no sé. No, está complicado, claro, si alguien perverso sería virtuoso. em, está como la virtuosidad, la virtud del perverso, el arete del perverso, Bueno, de la persona perversa. sí, pues, por ¿Ah? eso mismo me entraba esta reflexión acerca, o sea, entendiendo que no es mi fin entender todo esto como con una causalidad lineal, porque obviamente hay muchos factores que influyen cuando hablamos de salud mental, pero si es que existe alguna correlación entre la salud mental y no se puede ser virtuoso, o en este caso ser perverso y ser virtuoso. Sí, verdad que ese era verdad que introdujimos el término del perverso, pero el rollo era esto, como si, más allá de si el trastorno, no sé si es trastorno o la perversión, yo no me manejo mucho en esas categorías, pero bueno, si este arquetipo al menos eh, se decía al menos que no hay una salud mental ahí bien desarrollada, pero otras personas con otro pueden lograr ser virtuosos, no sé. Se supone que uno de las situaciones mentales, al menos que más cuestionan la posibilidad de racionalidad, es la esquizofrenia, ¿no? Parece que la esquizofrenia es uno de los, uno de los tantos como, em, con, no sé, situaciones mentales que, em, que están ligados a la pérdida de racionalidad. ¿Es posible que alguien que tenga estas condiciones dentro de su mentalidad eh, tenga la capacidad de ser virtuoso? Claro, también hay una relación ahí de otra, porque ese es el rollo, porque se ve bonito eso de justo medio, pero estamos hablando con distintos tipos de personas, hablamos con un sinfín de caracteres, de personalidades, que es como, ¿en serio estamos creyendo que una postura así se puede aplicar, como se puede, claro, no sería perverso? Mm. Para ser perverso hay que tener conciencia de la acción. Si hay conciencia de la acción, entonces hay un proceso racional, ¿no? Eh, y alguien que tomó una decisión también. Y supuestamente la virtud está basada en eso también, ¿no? En modos de ser, en alguien que... y si es su fin y todos los fines tienden a la felicidad. Bueno, no sé, a mí me queda en entredicho un poco el marco teórico aristotélico. No sé, hay algo que no se ajusta mucho con la realidad, ¿no? Eh, Y por otro lado tenemos a Spinoza, que se lo he mencionado, que dice que la virtud está desde el principio, ¿no? Como que somos virtuosos y porque somos virtuosos podemos elegir y podemos tomar decisiones. O sea, da vuelta todo el panorama. Bien, lo dejamos hasta acá, la clase. El día entonces, el día martes, volvemos a encontrarnos. O sea, voy a subir el video, ¿ok? Hasta luego, que estén bien. Chao, Les profe. vaya
Les vaya bonito. Chao, profe.